Noah la miró fijamente a los ojos y, con una mezcla de ternura y curiosidad, le preguntó suavemente, ¿no puedes? Su tono era calmado, pero había algo en su mirada que la hizo sentir expuesta, como si pudiera ver a través de sus pensamientos. Ruborizada, y sintiendo que su corazón latía con más fuerza de lo habitual, Esther asintió ligeramente, casi como si estuviera bajo un hechizo lanzado por el niño. Con una voz suave, respondió que sí, que la próxima vez terminaría el retrato. Sin embargo, después de un momento, la duda la invadió y, titubeando un poco, tartamudeó que en realidad no había pedido estar allí en primer lugar. Noah, siempre con esa sonrisa tranquila en su rostro, respondió con calma. No te preocupes, dijo, asegurándole que no era un problema. Le prometió que hablaría con él, para asegurarse de que ella pudiera regresar sin complicaciones. Sus palabras, aunque reconfortantes, hicieron que Esther se sintiera aún más confundida. No entendía por qué no actuaba de esa manera. Además, no dejaba de preguntarse por qué no soltaba su mano. Es una persona muy extraña, pensaba mientras intentaba, sin éxito, apartar sus pensamientos de lo que estaba ocurriendo. Sumida en su propia confusión y aún perdida en sus pensamientos, de pronto vio como Noah le daba un pequeño guiño. El gesto, tan casual y despreocupado, la desarmó por completo. Antes de que pudiera reaccionar, Noah mencionó que no se sentía bien, lo que despertó una profunda preocupación en Esther. Sentía que su corazón se hundía al escuchar esas palabras. De manera inesperada, Noah llevó la mano de Esther a sus labios y la besó suavemente, con una delicadeza que la dejó completamente sin palabras. Tengo una enfermedad, explicó Noah en voz baja, una que la medicina convencional no puede curar. Esther se quedó atónita, sin entender por qué el niño actuaba con tanta cercanía, pero a la vez incapaz de ignorar la calidez que ese gesto le provocaba. Su rostro se encendió de rubor mientras trataba de procesar todo lo que sucedía a su alrededor. Con un aire de tristeza en su voz, Noah continuó, revelando que había estado en ese lugar desde que era muy pequeño, y que durante todo ese tiempo, no había tenido la oportunidad de conocer a nadie. No he hecho amigos, agregó, con una nota de melancolía que resonó en el corazón de Esther. La protagonista, incapaz de contenerse, agachó la mirada y, tartamudeando, respondió que eso debía ser realmente triste. El niño, en lugar de lamentarse, esbozó una pequeña sonrisa como si encontrara consuelo en la preocupación de Esther. Eres una buena persona, le dijo con una sencillez que la dejó perpleja. Esther, sorprendida por sus palabras, negó suavemente y susurró con timidez, ¿qué? Yo. No lo creo. Noah, aún sosteniendo su mano, la miró con afecto. Estoy feliz de haberte conocido, confesó, su voz suave pero sincera. Luego, como si recordara algo importante, le preguntó, ¿por casualidad miraste fuera cuando entraste? Esther, con un toque de nostalgia en su voz, respondió que sí, que había notado lo apartado que estaba el lugar. Noah, con una sonrisa cálida que parecía iluminar el pequeño espacio, le contó a Esther que aquel lugar era un santuario apartado, un rincón perdido del mundo exterior. Confesó que estaba realmente contento de que alguien, por fin, hubiera venido a buscarlo después de tanto tiempo de soledad. Esther, sintiéndose algo incrédula ante esa revelación, balbuceó que ella solo había venido con la intención de hacer un retrato. Sin embargo, mientras lo decía, no podía evitar que su mente se llenara de preguntas. ¿Cuánto tiempo llevaba este niño solo aquí?, se preguntaba, tratando de imaginar la vida de Noah en ese lugar aislado. A medida que esta incógnita se formaba en su cabeza, Esther empezó a recordar su propio pasado. Se vio a sí misma, de niña, encerrada en una oscura habitación del templo, con las paredes frías y la sensación constante de abandono. Las imágenes de ese tiempo la asaltaron, recordó cómo solía suplicar, desesperada, que alguien la liberara de aquel lugar sombrío. Pero por más que rogaba y lloraba, sus súplicas parecían caer en el vacío, sin que nadie respondiera jamás.
Mientras estaba absorta en esos recuerdos dolorosos, Noah se acercó con delicadeza y le preguntó, curioso, en qué estaba pensando. Esther, completamente ruborizada, sintió como su rostro ardía y rápidamente negó con la cabeza, intentando disimular. No pensaba en nada, respondió, aunque su tono delataba su nerviosismo. Noah no parecía convencido. Sonrió con picardía y, acercándose un poco más, insistió juguetón, ¿segura? Entonces, ¿qué dices? ¿Nos vemos la próxima vez? Esther, ahora completamente desarmada por la cercanía y el encanto del niño, comenzó a tartamudear mientras trataba de encontrar una respuesta coherente. Noah, sin soltar su mano, la miró directamente a los ojos y le susurró con suavidad que quería estar con ella y que deseaba verla de nuevo. La confusión invadió a Esther. Su mente se llenó de dudas. ¿Qué debería hacer? ¿Realmente puedo tomar esta decisión por mi cuenta?, se preguntaba, mientras su rostro se mantenía encendido por la vergüenza. Tras unos momentos de reflexión, finalmente respondió, aunque con algo de timidez, que le preguntaría primero a la persona que la había enviado, y que si obtenía permiso, volvería a verlo. La sonrisa de Noah se amplió al escuchar su respuesta, sus ojos brillaban de alegría. «Estoy feliz», exclamó con entusiasmo. Le pidió que no se olvidara de regresar, recordándole que le había prometido volver. Después de un rato, Esther se levantó y salió del santuario, con el corazón aún agitado por todo lo que acababa de vivir. Noah, desde la distancia, la despedía con una sonrisa, levantando la mano mientras le decía que se cuidara. Le recordó que la estaría esperando, deseando volver a verla pronto. A medida que Esther se alejaba, echó un último vistazo hacia la cabaña. Sus pensamientos comenzaron a divagar de nuevo, intentando descifrar quién era realmente Noah. Es una persona que duerme en un santuario oculto, misterioso y solitario, se dijo a sí misma, mientras una sensación de inquietud se instalaba en su pecho. Sí, la próxima vez que nos veamos. Podremos ser amigos, pensaba Esther en voz baja, casi como un susurro para sí mismo, mientras miraba a Noah. Sus palabras flotaban en el aire, impregnadas de una mezcla de esperanza y anhelo, como si ese pequeño deseo pudiera encontrar su camino hacia el futuro. Mientras tanto, en un lugar muy diferente, concretamente en el templo, un hombre se acercaba a Rabien, quien caminaba con una autoridad imponente. El hombre la saludaba cortésmente, deseándole lo mejor en su camino. Rabien, sin prestar demasiada atención al gesto, se dirigía con paso firme hacia una habitación privada dentro del templo. Al ingresar en la habitación, Rabien exclamó en voz alta el nombre de la santa. Santa Sepsia, pronunció con cierta urgencia, mientras se anunciaba a sí misma, revelando su propia identidad con una voz firme y clara. Soy Rabien, añadió, como si necesitara recordarle a la santa su presencia. Pero al entrar completamente en la habitación, la expresión de Rabien se tornó de inmediato en una mezcla de incredulidad y enfado. Lo que vio ante ella la dejó profundamente molesta. La santa Sepsia, que debería estar dormida por efecto del veneno, estaba en pie, mirando con la vista perdida a través de la ventana. Su rostro parecía desencajado, como si su mente estuviera en un lugar lejano, y su cuerpo mostraba los estragos de su delicada condición. «Santa Sepsia», preguntó Rabien, su voz cargada de desconcierto y una creciente inquietud. «¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estás de pie?» La preocupación se mezclaba con la confusión en su mente. Sabía que debido al veneno que le habían administrado, la santa debería estar en un estado casi comatoso, como un cadáver viviente. Hace poco aumentamos la cantidad, debería estar dormida, añadió para sí misma, con el ceño fruncido. En ese momento, la voz de la santa Sepsia se escuchó en la habitación, rompiendo el tenso silencio. «La diosa me ha dado una revelación», dijo la santa con un tono extraño y etéreo, lo que hizo que Rabien sintiera un escalofrío recorrer su espalda. El anuncio inesperado dejó a Rabien asustada, pero más que nada, desconcertada.
Una revelación, murmuró Rabien, mientras su mente intentaba procesar lo que estaba ocurriendo. No entendía cómo era posible que la santa, en su estado, pudiera recibir algo tan divino. La niña que se convertirá en santa. Empezó a murmurar la santa, como si estuviera hablando con alguien que solo ella podía ver o escuchar. Encuentra a la niña que heredará el poder de la diosa, continuó Sepsia, su mirada aún fija en el horizonte más allá de la ventana. Esa niña salvará al imperio del desastre que se avecina. Las palabras resonaban con un peso ominoso, mientras Rabien intentaba comprender su significado. ¿Desastre? ¿De qué desastre está hablando?, se preguntaba, sintiendo una creciente ansiedad. ¿Es esto una señal de que está a punto de morir? ¿Es eso lo que le está llevando a escuchar la voz de la diosa? Rabien estaba perpleja y desconcertada. ¿Qué niña mencionó? ¿Quién será la nueva santa?, insistió, buscando una respuesta que la santa no parecía dispuesta a darle. Sin embargo, la santa Sepsia permanecía en silencio. No dio más respuestas, simplemente continuó mirando hacia afuera de la ventana, como si estuviera esperando alguna señal del más allá. Era como si un ente invisible estuviera guiando su mirada y sus pensamientos, dejándola completamente ajena al mundo físico que la rodeaba. Rabien, con los puños apretados y la frustración acumulándose en su pecho, la observaba con desprecio. Maldijo para sí misma la actitud de la santa, considerando que tal vez se había vuelto loca con el tiempo, o que su mente había cedido bajo la presión de tanto poder y sufrimiento. La próxima santa, la más noble entre nobles, nacida en lo más bajo del imperio. Las descripciones seguían fluyendo de los labios de Sepsia, mientras mencionaba detalles más específicos. Sus ojos, rosados, como las flores de los prados en primavera, murmuró, su voz lejana y suave. Y su pelo, de un castaño grisáceo, se asemeja a la inmensidad de la tierra misma. Esa sorprendente declaración de la santa dejó completamente atónita a Rabien. Durante varios segundos, permaneció inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. No podía creer que aquella descripción no coincidiera en absoluto con ella. Se suponía que, según la lógica de su posición, esa revelación tendría que aludir a su persona, pero no era así. Después de un breve momento de silencio tenso, la santa Sepsia comenzó a desvariar, balbuceando palabras sin sentido y entrando en un estado de incoherencia. Rabien, sintiendo que debía intervenir, se acercó a ella y le preguntó con voz firme si realmente estaba despierta y consciente de lo que había dicho antes sobre la revelación de la próxima santa. ¿Qué? ¿Qué quieres decir?, respondió la santa, como si aún estuviera en una especie de trance. Todavía estoy viva, exclamó, con un tono que parecía una mezcla de confusión y una extraña afirmación de su propia existencia. Rabien, sin poder comprender del todo la actitud errática de la santa, la observaba con ojos profundos y penetrantes, una mirada que fácilmente podría haber sido interpretada como amenazante. Era como si, en ese mismo instante, una parte de ella deseara fervientemente eliminar a la santa de una vez por todas. Pero, tras un respiro profundo, se obligó a calmarse. Con una serenidad calculada, le explicó pacientemente lo que había dicho antes, que la próxima santa tenía el cabello castaño grisáceo y ojos rosados. No puede ser, murmuró la santa con voz temblorosa, casi como si estuviera hablando consigo misma. Mi única resucitación viene del duque Browns, añadió, como si esas palabras tuvieran un significado profundo que solo ella podía entender. Rabien no estaba segura de qué pensar ante esa declaración. Lo que sí sabía era que algo no cuadraba. La santa continuó hablando, aunque sus palabras eran aún más confusas. Mencionó que debía haber pronunciado esas palabras mientras soñaba, como si intentara justificar su incoherencia. Eso no tiene sentido, dijo la santa, casi como si estuviera hablando con la propia diosa. No puedo haber dado una revelación, todavía estoy viva, insistió con terquedad. Es demasiado pronto para que aparezca la próxima santa. Rabien, con el ceño fruncido,
asintió de mala gana. Aunque estaba de acuerdo en que la situación era confusa, no podía sacudirse la inquietud que sentía. La santa, ya agotada, susurró con voz apagada que estaba muy cansada y que necesitaría descansar pronto. Una vez cada 3 generaciones nace un santo del ducado de Browns. Esa es la promesa de la diosa y del imperio. Rabien apretó los dientes, reprimiendo su frustración. Entonces, la santa de esta época soy yo, exclamó con furia contenida, sintiendo que su control sobre la situación se escapaba poco a poco. De repente, su rostro se oscureció, como si una sombra pesada se cerniera sobre ella. Sin poder contener su enojo, comenzó a maldecir en voz baja a esa figura desconocida con ojos castaños grisáceos. ¿Quién demonios podría ser esa persona de la que la santa hablaba? Rabien se preguntaba con creciente resentimiento, mientras el misterio se adentraba cada vez más en su mente. Rabien comenzó a recordar con claridad una voz que le había hablado en el pasado, una voz firme y autoritaria que le repetía constantemente que había nacido para ser una santa. Esa voz la asediaba con convicción, aferrándola por los hombros, como si tratara de imprimir esa idea en su mente para siempre. «Nadie más debe ser una santa», exclamaba aquel hombre, bajándose ligeramente para ponerse en cuclillas frente a ella, asegurándose de que entendiera el mensaje. El hombre insistía, casi suplicante, que no debía considerar otra opción, que no debía dudar ni un segundo. «Serás una santa», le repetía una y otra vez, como si fuera el destino inevitable que le aguardaba. «No lo olvides», decía con vehemencia. «Recuerda siempre que ser santa será tu futuro, y esa será la senda que deberás seguir». Rabien, obediente y acostumbrada a estas palabras, siempre respondía con un tono respetuoso, casi robótico: «Sí, padre». Con cada repetición, prometía tener en mente sus enseñanzas y aseguraba que se convertiría en esa santa que él tanto anhelaba. Con una sonrisa que intentaba ocultar cualquier atisbo de duda, solía exclamar con convicción que haría todo lo posible por hacerlo sentir orgulloso de tenerla como hija, sin importar el sacrificio que ello implicara. De vuelta en el presente, Rabien se encontraba de pie frente a una imponente puerta del templo, sumida en sus pensamientos. Reflexionaba sobre su crecimiento, tanto físico como mental, y sobre el camino que había recorrido hasta ese momento. Recordaba, con una mezcla de nostalgia y responsabilidad, como la diosa había prometido, hacía mucho tiempo, que en aquel país nacería una santa cada 3 generaciones. Esa promesa había sido un principio fundamental desde la fundación del imperio, y había guiado a muchas generaciones antes de ella. Mientras caminaba por el largo pasillo del templo, con la mente ocupada en aquellas antiguas enseñanzas, Rabien no podía dejar de preguntarse quién, si no ella, podría cumplir ese destino. En su mente, no había nadie más que pudiera convertirse en la próxima santa. Esa idea, grabada profundamente en su ser desde niña, se había convertido en su convicción más firme. Al continuar su recorrido por el templo, divisó a un hombre en la distancia y, con voz serena pero firme, exclamó su nombre, llamándolo para que se acercara. El hombre, reconociendo su autoridad, se inclinó ligeramente en señal de respeto y le dio la bienvenida, añadiendo que hacía mucho tiempo que no la veía. El hombre continuó, informándole que había dejado un regalo y una carta en su habitación, enviados por la señora. Rabien asintió con calma, respondiendo que estaba bien, aunque su mente ya se había adelantado a la siguiente tarea. Se dijo a sí misma que tendría que escribir una carta a su padre pronto, manteniendo las formalidades que se esperaban de ella, incluso en medio de sus dudas internas sobre su destino. Con una sonrisa calmada y llena de cortesía, el hombre le transmitió a Rabien un mensaje que venía directamente del duque. Con un tono respetuoso, le explicó que el duque planeaba visitar el templo pronto, y mencionó que estaba ansioso por presenciar los logros de su hija. Estas palabras, aparentemente sencillas, dejaron a Rabien en un estado de desconcierto, hasta el punto en que solo pudo tartamudear levemente, sin saber muy bien cómo responder de inmediato. La curiosidad comenzó a surgir en ella,
y sin poder evitarlo, le ordenó al hombre que le contara más detalles. Sin embargo, el hombre, un tanto incómodo, respondió que aún seguía durmiendo cuando él partió, por lo que no había recibido ninguna respuesta clara a su mensaje. Rabien, algo frustrada, repitió sus palabras en su mente. Otra vez también, murmuró con cierto fastidio en su tono. Esta situación ya le resultaba demasiado familiar. No podía comprender por qué, después de 3 meses, aún no había señales de un despertar. El hombre, visiblemente nervioso ante la mirada penetrante de Rabien, no supo qué decir. Tartamudeaba mientras intentaba excusarse, pero sus palabras carecían de fuerza. Rabien, molesta, lo observó con frialdad y, en voz baja pero firme, se dijo a sí misma que guardara silencio. En su interior, reflexionaba sobre la situación. Si todo lo que había escuchado era cierto, entonces la relación entre el templo y la familia real estaba deteriorándose rápidamente. ¿Acaso ya no están preocupándose por él?, se preguntaba Rabien con una mezcla de enojo y preocupación. En ese momento, su mente viajó hacia Noah. Sabía que su enfermedad era extremadamente peculiar, algo fuera de lo común, y que requería de alguien con un inmenso poder sagrado para poder ayudarlo. Sin esa inyección periódica de poder divino, no estaba condenado a morir. Este pensamiento inquietante la hizo fruncir el ceño levemente. A pesar de sus emociones, Rabien mantuvo la compostura y agradeció al hombre por tomarse la molestia de venir hasta allí con el mensaje. Con una voz tranquila, le pidió que regresara en 3 días para recoger una carta que escribiría para su madre. Además, agregó que, tras enviar la carta, tenía la intención de ir a ver a Noah en persona. Le dejó claro al hombre que se asegurara de recordar esto y de preparar todo lo necesario para la visita. El hombre, claramente incómodo con la situación, intentó disuadirla con cierta vacilación. Le explicó que no era el mejor momento para tal visita, pues estaba bajo la mirada atenta de todos en el templo. Después de todo, ella estaba destinada a convertirse en la próxima santa, y cualquier movimiento suyo estaba siendo escrutado por quienes la rodeaban. Insinuó que, si decidía ir a ver a Noah en esta situación, las cosas podrían complicarse aún más para ella. Molesta por su sugerencia, Rabien no interrumpió sin pensarlo 2 veces. ¿Qué podría pasar?, preguntó con una mezcla de irritación y desafío en su voz. Con firmeza, declaró que tenía todo el derecho de ver a la persona con la que planeaba casarse en el futuro, sin importar las circunstancias que los rodeaban. El hombre, con una leve preocupación en su mirada, trató de darle una recomendación a Rabien, sugiriendo que reconsiderara su visita. Sin embargo, Rabien, sin dudarlo ni por un segundo, lo interrumpió. Con firmeza, le respondió que iría en secreto y que no debía decirle nada a su padre sobre sus planes. Con un movimiento rápido, se dio media vuelta, dejando al hombre sin palabras. Mientras caminaba, sus pensamientos estaban fijos en Noah. Mentalmente, exclamaba que esperara solo un poco más, ya que pronto ella misma irá a verlo, cumpliendo así su promesa. Lejos de allí, en una cabaña escondida entre los bosques, Noah se encontraba sumido en sus propios pensamientos. Reflexionaba sobre su condición actual, sorprendiéndose de lo mucho mejor que se sentía en comparación con días anteriores. Aunque había recibido numerosas inyecciones de poder divino en el pasado, nunca antes había experimentado una mejoría tan notable. En medio de estos pensamientos, su mente vagó hacia Esther, recordando los pequeños gestos que ella hacía cuando su rostro se sonrojaba, especialmente esos momentos en los que parecía más vulnerable. Con una mezcla de nostalgia y esperanza, Noah juntó sus manos, inclinando ligeramente la cabeza en señal de oración. En silencio, rogaba con todo su corazón tener la oportunidad de volver a ver a Esther. Necesitaba su presencia de nuevo, más de lo que podía admitir en voz alta. Mientras sus pensamientos estaban inmersos en esta plegaria silenciosa, la puerta de la cabaña se abrió de golpe, dejando entrar a Benjamín. Al cruzar el umbral, Benjamín se quedó sorprendido al ver a Noah completamente despierto,
una escena que no había esperado. Sin poder ocultar su asombro, le preguntó rápidamente qué había ocurrido para que estuviera consciente. Noah, manteniendo la calma, simplemente lo saludó con una sonrisa ligera en los labios. Benjamín, con una mezcla de reverencia y alivio, se arrodilló ante él, casi como si estuviera ante su superior, y continuó preguntando con evidente emoción cuando se había despertado, confesando que había llegado a temer que nunca volvería a verlo despierto. Con una voz suave pero sincera, Noah se disculpó por haberlo preocupado tanto. Luego, curioso por el tiempo transcurrido, le preguntó cuánto había dormido en esta ocasión. Benjamín, aún arrodillado, le respondió que había dormido durante 3 largos meses, añadiendo que era la primera vez que había permanecido en ese estado por tanto tiempo. El niño, aún procesando la información, miró a Benjamín y le hizo una pregunta inesperada. «Benjamín, Esther. ¿Tú la enviaste?», inquirió con cierto tono de esperanza. Benjamín, mostrando respeto hacia el joven, se dirigió a él como príncipe y asintió. Confirmó que efectivamente había enviado a Esther, y añadió que ahora el príncipe se veía mucho mejor. Con una sonrisa más amplia, Noah confesó que nunca antes se había sentido tan bien. Sus palabras resonaban con un optimismo renovado mientras expresaba en voz alta un pensamiento que había estado rondando en su mente. Si tuviera a Esther a mi lado, dijo, ya no necesitaría la ayuda del templo. Benjamín, con una leve sonrisa, expresó que le alegraría mucho si las cosas salieran como no esperaba, pero su rostro reflejaba cierta preocupación. El niño, notando ese gesto, intervino rápidamente. Con calma, le respondió que ya estaba al tanto de todo y, para sorpresa de Benjamín, mencionó que sabía que Esther era la niña adoptada por el archiduque. Era tal como él la había visto en sus sueños, una coincidencia que lo dejaba perplejo. Noah, sumido en sus pensamientos, se repetía que necesitaba a Esther a su lado si quería vivir bien a partir de ahora. La sola idea de que el archiduque pudiera ser un obstáculo o representar algún peligro lo inquietaba profundamente. Después de reflexionar un buen rato, el niño decidió. Con firmeza, le ordenó a Benjamín que hiciera todo lo posible por traer a Esther de vuelta, deseaba verla una vez más, y no estaba dispuesto a aceptar un no como respuesta. Benjamín, un tanto preocupado, le explicó que hablar con el archiduque no sería sencillo y que no podía garantizar cómo resultaría todo. Aún así, se comprometió a hacer el intento. Aprovechando la oportunidad, mencionó que había llegado un mensaje para Noah. Era de la señorita Rabien, lo que dejó al niño visiblemente sorprendido. Según el mensaje, Rabien tenía la intención de visitarlo la próxima vez que pudiera salir del templo, algo que Noah no había anticipado. Con esa noticia fresca en la mente, Noah ordenó con determinación que Benjamín debía hablar con el archiduque de inmediato y asegurar que Esther regresara tan pronto como fuera posible. Su resolución era clara. Murmuró para sí mismo el nombre de Rabien, reconociendo que aún había algo que los unía, aunque en su interior sabía que había llegado la hora de poner fin a esa relación. Con furia contenida, Noah decidió que terminará con esa mala unión de una vez por todas, para poder estar finalmente con Esther. Más tarde, el archiduque caminaba tranquilamente junto a Ben por los largos pasillos de su residencia. Ben, que siempre estaba al tanto de los asuntos de la familia, le informó que Jude, su hijo, había llegado a salvo al campo de entrenamiento de esgrima en la academia. Le comentó, además, que Jude había mencionado que enviará sus saludos a través de una carta en un plazo de 3 semanas, algo que le pareció un gesto adecuado. El archiduque, satisfecho con la noticia, asintió mientras reflexionaba sobre la capacidad de su hijo para hacer amigos rápidamente. Aunque no lo mencionaba abiertamente, sabía que eso era una virtud de Jude que admiraba profundamente. Sin embargo, Ben aprovechó el momento para mencionar algo que había estado rondando en su mente. El tutor mencionó algo hace un par de días, dijo con un tono ligeramente preocupado. Intrigado, el archiduque preguntó qué había sucedido. Con cierta cautela en su voz,
Ben explicó que la entrevista que habían tenido con el tutor había salido bien. Sin embargo, había algo que revisar, y en 2 días tendrían una actualización sobre lo que el tutor había mencionado. El archiduque observaba a su hija adoptiva, Esther, desde la distancia. Ella parecía absorta en sus propios pensamientos, la mirada perdida en el horizonte, como si estuviera buscando algo más allá de lo que alcanzaban sus ojos. Mientras la miraba, él se preguntaba qué está haciendo sola a esa hora, preocupándose ligeramente por su bienestar. Sin embargo, Esther estaba inmersa en sus propios pensamientos, reflexionando sobre aquel niño que había conocido. Desde ese día, no había logrado volver a verlo, y ni siquiera le había preguntado su nombre, lo que la llenaba de una ligera frustración. ¿Quién será ese niño?, se preguntaba una y otra vez. Si nos encontramos de nuevo, le preguntaré su nombre, pensaba con determinación, mientras un ligero sonrojo tenía sus mejillas, iluminándolas como un tomate maduro. Esther se decía a sí misma que, la próxima vez que lo viera, le pediría que fueran amigos. Justo en ese momento, la voz del archiduque la sacó de sus pensamientos. Al escuchar su nombre, Esther giró la cabeza rápidamente para encontrarse con la figura de su padre adoptivo, quien se acercaba con una leve sonrisa en el rostro. Él le comentó que había venido a darle buenas noticias y, señalando un lugar cercano, le pidió que se sentara a su lado para poder hablar con más calma. Esther, intrigada por lo que podría ser, aceptó con un ligero asentimiento y se acomodó junto a él. Curiosa, la joven preguntó si se trataba de algo relacionado con su tutor. El archiduque asintió con orgullo, explicándole que sí, que había obtenido el mejor resultado en la academia, lo que significaba que ahora tenía que empezar a desarrollar y perfeccionar sus habilidades de manera más rigurosa. Mientras escuchaba esas palabras, una sensación nostálgica la invadió. Para Esther, era un gesto tan sorprendente como conmovedor, pues nadie antes se había preocupado tanto por su crecimiento y bienestar como lo hacía el archiduque. Con el corazón lleno de gratitud, Esther le dio las gracias, prometiendo que se esforzará al máximo para estar a la altura de las expectativas. Más tarde, Denis, su hermano adoptivo, comentaba emocionado que el tutor de su hermana vendrá pronto y que todos en la casa estaban esperando su llegada con cierta expectación. Con una sonrisa traviesa en los labios, añadió en voz alta, porque siento que mi padre es la persona más nerviosa de todas, bromeando sobre la emoción palpable que inundaba el ambiente. Con una leve molestia en la voz, Denis comentó que realmente quería tomar clases junto a su hermana Esther. Su padre, el archiduque, respondió con calma, explicando que en realidad Denis había decidido tomar clases por separado porque prefería concentrarse en sus estudios sin distracciones. Sin embargo, Denis insistió en que, a pesar de esto, estudiar junto a su hermana Esther podría hacer la experiencia más enriquecedora y menos solitaria. Esther, al escuchar esta conversación, no pudo evitar sorprenderse y sentirse un poco abrumada por la situación. De repente, una criada apareció en el umbral del salón, interrumpiendo la conversación con un tono de formalidad. Anunció que el tutor que estaban esperando había llegado. La criada, con un gesto de respeto, le indicó al archiduque que el tutor estaba en la entrada. El tutor se presentó como Hammond Griffith, un hombre de aspecto profesional y serio, que se encargaría de impartir clases a la señorita Esther. El archiduque, mostrando una sonrisa de bienvenida, invitó al tutor a seguirlo hacia el salón donde se llevarían a cabo las presentaciones. Una vez en el salón, el archiduque comenzó las presentaciones formales. Señalando a Esther con orgullo, la presentó como su hija, y explicó que será ella quien recibirá las lecciones de Hammond Griffith. Denis, por su parte, se presentó como el hijo mayor de la familia, mencionando que su hermano gemelo, Jude, no estaba presente porque se encontraba en la academia. Esther, algo nerviosa y un poco intimidada por la situación, se presentó con una voz temblorosa como Esther Tercia. Mientras lo hacía, observó al tutor y notó que le ofreció una sonrisa amable, lo que le dio una buena impresión, aunque aún sentía un nudo en el estómago por los nervios.
Jamin Griffith anunció que dará una breve demostración de cómo serán las clases antes de discutir los detalles del contrato. El archiduque sintió con aprobación, indicando que podía proceder inmediatamente con la demostración. La criada se acercó al tutor y, con un gesto de cortesía, le indicó que lo acompañaría hacia el estudio donde se llevaría a cabo la lección. Todos comenzaron a caminar por el pasillo, el archiduque también acompañando al grupo, con una expresión de expectativa y seriedad. Con un tono ligeramente preocupado y una pizca de timidez, el tutor preguntó con respeto si, por casualidad, el archiduque se uniría a las clases o simplemente observaría desde el costado. La pregunta, formulada con un leve temblor en la voz, reflejaba el nerviosismo del tutor ante la posibilidad de tener la presencia del archiduque durante las lecciones. ¿Por qué no podría hacerlo?, respondió el archiduque, con un tono de curiosidad genuina en su voz. Me gustaría verlo con mis propios ojos para poder juzgarlo adecuadamente. Denis, con una mezcla de expectativa y nerviosismo, preguntó si su padre iba a escuchar las clases junto a ellos. El tutor, un tanto sorprendido pero respetuoso, respondió que sí, que el archiduque se uniría a la sesión. Sin más preámbulos, el tutor comenzó a impartir sus clases con una fluidez que denotaba su experiencia. El archiduque, quien estaba en una esquina, observaba atentamente y se sentía satisfecho con el progreso de la lección. El entorno estaba cargado de una tensión expectante, mientras los estudiantes prestaban atención a cada palabra del tutor. Esther estaba completamente inmersa en sus estudios, absorbida por la información que el tutor proporcionaba. Se preguntaba en su mente si siempre sería tan divertido obtener nuevos conocimientos, reflexionando sobre la forma en que cada tema se desplegaba frente a ella como un descubrimiento emocionante. El tutor continuaba con su explicación, notando que sus alumnos parecían cada vez más interesados y curiosos por la siguiente historia que iba a relatar. Su habilidad para captar el interés de los estudiantes era evidente, y la atmósfera en el aula era de anticipación y entusiasmo. ¿Ya terminó la clase de hoy?, preguntó Denis, intrigado y ansioso por saber más. El tutor, con una sonrisa, confirmó que sí, que la clase había terminado. Luego, sugirió si quizás deseaban quedarse un poco más para discutir algunos temas adicionales, lo que dejó a Esther entusiasmada y ansiosa por seguir aprendiendo. Más tarde, un mayordomo de aspecto distinguido le daba la bienvenida al maestro Jude con una actitud respetuosa y cortés. Con una sonrisa cálida, Jude correspondió el saludo y exclamó que había pasado mucho tiempo desde su última visita. La conversación comenzó con temas generales sobre la academia y cómo le había ido en sus estudios, pero Jude estaba visiblemente apurado. Sin embargo, no pudo evitar preguntar por el estado de Esther, su hermano y su padre, mostrando su preocupación por su familia. El mayordomo, con un tono tranquilizador, respondió que todos se encontraban bien, lo que pareció aliviar un poco la preocupación de Jude. Delbert, con una expresión de satisfacción, comentó sobre cómo Jude se había vuelto más confiable a lo largo del tiempo. De repente, Jude intervino con un tono firme y decidido, mencionando que debía pasar por un lugar antes de regresar a la mansión. Con una expresión de ligera molestia, Jude exclamó que debía pagar una deuda que tenía con alguien, subrayando la importancia de cumplir con sus compromisos antes de continuar con sus actividades diarias.